Foi primeiro un trastorno, unha lesiva abstinencia de nena. Éramos pobres e non tiña nin aquilo, raquítica de min, depauperada, antes de eu amargor carente. Unha parábola de complexos, unha síndrome, unha fantasma, aciago a partes iguais, botalo en falla ou lamentalo, arrecifre de sombra que rompe os meus colares. Foi primeiro unha branquia evasiva que non me quiso facer feliz tocándome co seu sopro. Son a cara máis común do patio do colexio, a faciana eslamiada que nada en nada sementa. Telo ou non o tes, renuncia, afaite, traga iso, corvos toldando nubes, unha condena de frío eterno, unha paciente galerna, unha privada privación, nena de colexio de monxas, que saen todas anoréxicas ou lesbianas, a letra entra con sangue, nos cóbados, nas cabezas, nas conciencias ou nas conas. Pechei os ollos e desexei con todas as miñas forzas lograr dunha vez por todas converterme na que era. Pero a beleza corrompe, a beleza corrompe. Arrecife de sombra que gasta os meus colares, vence a madrugada e a gorxa contén un presaxio. Pobre parviña, obsesionácheste con cubrir con aspas en vez de co seu contido. Bueno, es un poema de la poeta gallega Yolanda Castaño, que se titula Historia da Transformación, y es un regalito que me han hecho aquí desde la organización para que lo lea, y ahora Javier va a leer la traducción al castellano. Primero fue una conmoción, una abstinencia dañina de niña. Éramos pobres y ni eso tenía. Raquítico de mí empobrecido ante mí, amargura carente de uno, parábola de los complejos, un síndrome, un fantasma. Lo culpo o lo lamento por igual. Arrecife de sombra que rompe mis collares. Primero fue una branquia evasiva que no quiso hacerme feliz tocándome con su aliento. Son la cara más común en el patio de la escuela, la facia babosa que no siembra nada, lo tengas o no lo tengas, ríndete, afeítate, traga eso, cuervos cubriendo, nubes, una frase de frío eterno, una galerna paciente, una privación privada. Niña de la escuela de monjas a la que fui, todas se van anoréxicas o lesbianas. Letra entra con sangre en los codos, en las cabezas, en las conciencias o en el útero. Cerré los ojos y deseé con todas mis fuerzas lograr de una vez por todas convertirme en lo que fui. Pero la belleza corrompe, la belleza corrompe. Arrecife de sombra que lleva mis collares. Llega el alba y la garganta contiene un presagio. Pobrecita, te has obsesionado con cubrir con picas en lugar de con su contenido. Muchas gracias, Carolina, Javier. Yo quería empezar así este tramo de la Estación Azul, porque muchas veces Carolina y Javier o Carolina, cada uno en tiempos diferentes, han empezado, y también Ignacio Olguero, que estará aquí mañana, han empezado el programa leyendo un poema. Carolina Alba, que es la actual directora del programa de Radio Nacional. Carolina, esa sorpresa en gallego, porque yo cuando escucho leer en gallego siempre me pregunto, o cuando leía de jovencito, es decir, hace unos días, a Rosalía de Castro en gallego, intentaba entender el gallego, pero siempre me ha dado la sensación de que la melancolía suena más suave en gallego. No sé si me equivoco o es una distorsión del oído. Bueno, ¿yo qué voy a decir, no? Yo qué voy a decir que soy
gallego, y supongo que como además llueve mucho y está esa idea de la Galicia tras la lluvia en el imaginario de todos, pues tendemos a asociarlo con la nostalgia, con la melancolía, con esa pena dulce, ¿no?, de los gallegos, y con la morriña, que quizás sea nuestra palabra más famosa, ¿no? La que mejor ha viajado a otros idiomas también. ¿Y cómo te gusta abrir más un programa? ¿Con un menú, con un poema, o a veces, que también lo has hecho, con una entrevista directamente? Bueno, depende. Intento ir variando también para que los oyentes, bueno, para sorprenderlos un poco, ¿no?, y no acomodarme en la fórmula. Pero yo una cosa que sí tenía clara cuando me propusieron dirigir la Estación Azul es, por un lado, volver a los orígenes del programa, que era en un principio solo de poesía, y devolverle ese lugar. Es verdad que tratamos también otros géneros, pero quería que volviese a sonar poesía todos los días en el programa, en la sección de poesía o incluso en la entrevista de largo recorrido de media hora. Hoy, por ejemplo, hemos entrevistado, aprovechando que está aquí, a María Victoria Tencia, y esa entrevista se emitirá no este domingo, sino el que viene. Bueno, aparte de eso, tenía claro que quería que sonara la literatura. No solo hablar de literatura, que es muy importante y para eso está el programa, sino que también sonase, ¿no?, la música de la literatura y de la poesía. Y por eso me parecía apropiada la fórmula de empezar siempre con un texto. Y además tengo la suerte de contar con Javier Lostalé, que es un rapsoda estupendo, y eso teníamos que sacarle partido también en el programa, claro. Muy bien, ahora le preguntaré a Javier. Fíjate que cuando tú decías lo de la melancolía con la poesía gallega, yo que soy andaluz y que soy un hombre de mar, siempre uno de los sueños que yo tenía era tener una caracola gallega, de mar gallego, y una caracola de mar mediterráneo, ¿no?, y jugar un poco con esa música, ¿no?, de la melancolía, la niebla, la sensualidad, lo fenicio, ¿no? Sí, esa especie de... sí. Se podría hacer casi un poema de caracola. Le preguntaré luego a María Victoria Tencia, que sabe mucho de caracola. Una pregunta para ti, que luego se la voy a rebotar a Javier para empezar con él. Carolina, ¿la poesía es azul? Qué difícil las preguntas que me estás haciendo. Yo no sé si voy a estar a la altura en las respuestas tan poéticas. Hombre, yo creo que fue una feliz idea de Javier en sus orígenes llamar así al programa, bautizarlo así. Y desde luego es un color que tiene como una resonancia especial. Antes hablabas de la melancolía del gallego. Yo creo que el azul también va asociado a ese sentimiento, también a la intimidad que exige la poesía, ¿no? El hecho de escuchar un poema, de escuchar el corazón de otra persona, que es lo que es la poesía. Entonces sí, quizás sea el color. Pues está bien traído, pero hay que darle la enhorabuena a él, que es el que tuvo la feliz idea. Fíjate que tuvo la feliz idea, ya tú me dirás por qué la poesía es azul, Javier, o por qué te lo parece, sobre todo cuando ese título se os ocurre o se te ocurre en un pasillo, ¿no? Sí. Efectivamente. Un pasillo es un sitio raro para que digas azul, la poesía, la Estación Azul. Sí, ¿no? Buenas tardes a todos. Sí, nos encontramos en el pasillo de Radio Nacional de España, Ignacio, y yo le dije a Ignacio, he pensado en que podíamos hacer un programa de poesía, y él dijo, pues yo también lo he pensado. Y el título de la Estación Azul exactamente procedía porque yo había estado en Marbella trabajando 2 años, y allí escribí un libro de poemas en prosa que se llama La Estación Azul, y entonces le dije a Ignacio, pues ¿por qué no titulamos el programa La Estación Azul? Y él dijo, pues me parece muy bien, al fin y al cabo es un título que es una metáfora, ¿no? Y yo creo que ya algo de lo que ha dicho Carolina está muy bien. Pero y la sintonía de los Peters seguro que no es tuya, eso de Ignacio, ¿no? La sintonía del programa. Eso sí, por supuesto que eso es de Ignacio. Y hubo una primera etapa, tú lo has señalado, del programa que era solo poesía, un programa que inauguró además José Hierro. Radio Nacional de España siempre ha sido una emisora, radio pública, donde ha habido grandes escritores. Recordemos los radiotextos de Gerardo Diego. Carmen Conde también tuvo durante unos años una serie de conferencias, luego José Hierro, y ahora hay actualmente muchos poetas que forman parte de la plantilla de Radio Nacional o que colaboran con Radio Nacional.
Entonces, me he ido un poco porque... Sí, el primer programa de la primera etapa que el se primer inaugura programa con Pepe Hierro. Yo quiero es. que le cuentes a Sí. los oyentes, espectadores, porque los poetas, aquí hay unos cuantos y unas cuantas, tienen muy mala fama. De hecho, hay uno por aquí, Juan de Dios, uno que viene de Cartagena, que cierra siempre. Tiene las llaves de Puente Genil. Cierra por la noche, cierra él. Tienen fama de ser gente de la noche, gente de bebidas espirituosas. Y curiosamente, el debut de la Estación Azul con Pepe Hierro tuvo que ver mucho con... A la poesía hay que echarle gasolina a veces, ¿no? Cuéntalo. Pues sí, tiene que ver porque él lo inauguró y antes de hacerle la entrevista del primer programa, él, que estaba ya bastante enfermo porque le quedaban 2 años o algo así para morir, de pronto dijo que tenía un dolor muy fuerte en el pecho. Dice: hacedme por favor pronto la entrevista porque si no moriré antes. Y entonces, ¿y qué podemos hacer? Dice: pues yo creo que lo que podemos hacer es que me busquéis una botella de whisky. Y entonces Ignacio entró subrepticiamente, a escondidas, en el despacho del director de Radio Nacional de España, que tenía un bar allí, y robó, sustrajo una botella, y Pepe bebió unos tragos y se le pasó el dolor. Y gracias a eso pudimos hacer el primer programa. Hay que contarle a nuestro público que Pepe Hierro, en esa época ya final, yo tuve también la suerte de entrevistarlo cuando iba con el carrito, con el tema del oxígeno, y decía: tápame, que no me vea Concha, que me voy a tomar una palomita. ¿Te acuerdas? Y le cambiaba el color de la cara cuando se tomaba las palomitas de anís, sí. ¿no? Bueno, ¿sí? Y ya, si quieres, recuerdo también otra anécdota de Pepe Hierro con Claudio Rodríguez en una lectura poética que dieron, me parece que no fue en un pueblo de Zamora, que Claudio Rodríguez también estaba ya muy mal, estaba a punto de morir, y él, Pepe, iba con el aire, con su botella de aire, y dijo él: señores, aquí venimos 2 moribundos a leerles a ustedes poesía. Y una vez que terminó el acto, le dijo Claudio: bueno, pues ya que somos moribundos, terminemos de morir y bebamos. Muy de Claudio, muy de Claudio. Pues eso me recuerda aquella anécdota, ¿no?, de cuando dieron el recital en Madrid, en el RIS, y acaban de inaugurar los minibares, ¿no?, y se iban todos y le preguntaron a Pepe Caballero Bonal: ¿han tomado ustedes algo del minibar? Y Claudio dijo: sí, todo, el de este y el de este, ¿no? Muy de Claudio. Ahora que tú estás hablando has nombrado a Claudio, has nombrado a Pepe Hierro, el hecho de que tú seas poeta, un gran poeta, además, como periodista cultural, ser poeta, ¿cómo te ayuda a que otro poeta en una entrevista desvele su alma de poeta? Pues a veces no es tan sencillo. Lo que sí es cierto es que hay que distinguir mucho el lenguaje periodístico y el lenguaje poético. Y eso Antonio Gamoneda lo ha expresado muy bien. El lenguaje periodístico es un lenguaje siempre connotativo, es decir, que tú hablas de una mesa, hablas de un vaso y estás hablando de esa mesa y de ese vaso. En cambio, la poesía tiene la grandeza de la permanente asociación, es constantemente asociativa, de modo que tú puedes tener cerca un vaso y ese vaso ser expresión de la desolación o del desamor. Y el vaso sigue siendo solo el vaso, pero en cambio el poeta, cuando escribe sobre ese vaso, está escribiendo sobre su vida y sobre su desolación, ¿no? Muy bonito eso que dices. Carolina, mucha gente cree, yo cuando estaba un poco preparando esta función de guardagujas, ¿no?, me decía nuestro querido Antonio: no, tú improvisa. Yo decía: oye, yo necesito saber, porque me gusta, pero no, tú improvisa. Mucha gente cree que los programas de radio, ¿no?, una cosa como muy vaporosa, ¿no?, que sale que uno improvisa y va entrevistando, que conforme llegan los invitados, que si le cae bien o le cae más, pues dura más, dura menos, si hay química o no, a lo mejor improvisa y dejas el guión y haces otro tipo de preguntas, pero yo sé que tú, Carolina, a mí me gusta trabajarme los guiones. Es que tú creo que eres la mejor gallega improvisación... y tú quieres tener el barco preparado, los tiempos, el timo. Cuéntanos, ¿cómo cocinas tú la construcción, la elaboración de un programa que parece que no está
tan atado, pero está muy atado. Sí, bueno, lo primero leer el libro. Es muy importante y parece una obviedad, pero no lo es. Y los autores lo valoran mucho, porque se nota mucho a la hora de hacer una entrevista si te has leído solo la solapa o si has invertido tiempo y entusiasmo en la lectura. Y eso se nota mucho. Tenemos la suerte de que es un programa también semanal y entonces nos podemos permitir, no voy a decir ese lujo, porque creo que es nuestro compromiso y que lo tenemos que hacer, pero podemos hacerlo. Me consta que hay programas que son diarios, que evidentemente pues, la naturaleza del programa pues, no te permite hacer esa inversión de tiempo, pero nosotros que podemos... Bueno, yo siempre he luchado por hablar, yo creo que con propiedad. Podemos equivocarnos, podemos hacer una lectura a lo mejor que el autor no comparta o los oyentes, pero siempre tiene que existir, yo creo que esa muestra de respeto, de saber de lo que estás hablando. Y luego, efectivamente, pues preparo, en mi caso, por ejemplo, que soy la que lleva las entrevistas, pues un esqueleto con las preguntas bastante elaboradas. No digas eso del esqueleto, la gente se va a imaginar allí como en los laboratorios de... ¿no? Bueno, sí, pero lo voy estructurando un poco así, ¿no? Sí. Como articulándolo para que tenga sentido, pensando qué preguntas tienen que ir antes. Algunas, al principio, a veces son preguntas casuales, un poco para que se suelte el invitado. Luego te dejas a lo mejor las que son más personales para el final, porque te lo tienes que ir ganando primero. Si empiezas así en frío es muy difícil, sobre todo si no te conoce, que se abra, ¿no? Entonces, bueno, hay que utilizar un poco, yo creo que de sentido común y de inteligencia emocional para saber cómo manejar los tempos y la atmósfera. Luego lo que dices tú también es importante, a veces que se produce como una especie de flechazo, es un poco como el amor también, en las entrevistas se nota mucho cuando conectas emocionalmente con alguien o cuando hay distancia también y yo creo que hay que llevarlo trabajado pero con la idea de poder saltártelo de vez en cuando, ¿no? Porque la escucha también tiene que ser muy activa. Yo creo que eso es una asignatura que yo, como soy muy nerviosa, me gusta, a veces me aferro un poco al texto y creo que en eso es una de las cosas en las que tengo que mejorar. Atreverme a veces a decir, pues voy a pasar del texto y voy a tirar por otro lado, por otro camino, porque la persona que tengo delante, pues de repente ha salido por otro lado que me parece muy interesante. Bueno, esa confianza también es algo que vas ganando conforme pasan los años, entonces confío en ir ganándola, pero creo que es importante partir de un texto, que la mejor, y lo dicen los grandes profesionales de la radio, de los que aprendemos los que llegamos después, siempre dicen que la mejor improvisación es la preparación. Ahora que dices lo de llegar después, y antes has dicho que tú querías recuperar esa primera parte de la primera etapa de la poesía, tú llegas en esta tercera etapa, llevas un año y algo más en el programa. Cuando uno llega a un programa que es de otros, que ha habido gente por encima, pues lo mejor es decir, oye, yo no quiero heredar a nadie del programa porque es una presión, ¿no? Tú encima haces el programa con este hombre que tenemos aquí, que es un hombre bueno, es un hombre calmo, un hombre sereno, pero ¿te da presión o te da calma tener a un hombre sabio de la poesía? Hombre, ayuda mucho, ayuda mucho y además él es muy generoso. Javier es muy cariñoso, muy... No siempre, soy sabio, no. Sí. Siempre me anima, siempre todo... Bueno, él lo pone muy, muy fácil y además, no, y quiero decirlo y es completamente cierto, no es fácil heredar un programa de otra persona que además es el fundador. O sea, la Estación Azul es su criatura, es la criatura de Javier y de Ignacio. Y no todo el mundo tiene esa generosidad de dártelo sin intentar imponer su visión ni su modo de hacer las cosas. Y además se da la circunstancia de que Javier es un hombre de otra generación y yo una mujer más joven. Y no siempre se da, pero es cierto que no siempre se da. Bueno, yo estoy acostumbrada evidentemente a moverme en el medio y no siempre los hombres mayores son así de generosos con las mujeres. Así que yo estoy especialmente agradecida a Javier porque creo que es un hombre muy feminista, no sé si se define así, pero desde luego lo es de forma espontánea. Ahora que has dicho lo de feminista, no sé si habéis tenido oportunidad hoy de leer en El País un artículo muy interesante donde hablaba, el otro día hablaba yo precisamente con Aurora Luque en Málaga de ese tema. Venía un artículo de fondo en el periódico hoy hablando de la reivindicación de recuperar el término poetisa frente a esa larga temporada donde llamar a una poeta poetisa parecía que ella era peyorativo, que era ofensivo, y sin embargo ahora reivindicaba, y Aurora también me decía lo mismo, no, yo ahora quiero que me digan poetisa. ¿Qué os parece esa reivindicación? No lo tengo claro, tengo que ser honesta, no lo sé. Desde luego no me molesta el término. Yo tampoco soy poeta ni poetisa, con lo cual
no soy la que se tiene que pronunciar en ese sentido, pero entiendo que si una persona está conforme y cómoda con el término, bien estará. También creo que la batalla del feminismo se tiene que librar sobre todo en el campo de las cuestiones materiales, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que a las mujeres nos den la oportunidad de presentar un programa sin presiones, sin intentar imponernos criterios de cargos superiores ocupados por hombres. Es decir, me parece una cuestión importante, pero sobre todo me parece más importante la otra, la material, que las mujeres tengamos acceso a cargos, que cobremos en igualdad de condiciones, bueno, este tipo de cuestiones. Perdonad que lo lleve por un camino más pedestre, pero quería aprovechar la ocasión para decirlo. Esa batalla la vamos un poco ganando, ¿no? Sí, sí. ¿no? Poco a poco, y gracias a gente tan generosa como sí, él. estoy muy de acuerdo. Yo creo que además desde el punto de vista académico de la academia lo correcto es poetisa, no una poeta. A mí tampoco me parece mal que se diga una poeta, pero hablando de las mujeres, en Radio Nacional de España también es un ejemplo de eso, porque sí, hay una cantidad de programas dirigidos por mujeres, además son muy exigentes. Yo contaría aquí la de veces que me riñe cuando llevo los guiones y me corrige esto y me dice tal y me dice cual, pero claro, no tengo más remedio que aceptarlo porque tiene razón. Claro. Javier, tú has sido una larga vida, ¿no?, dedicado a la Estación Azul, incluso tuviste un premio en 1999, si no mal recuerdo, fomento de la lectura. Luego sí, 2011, en el 95. Sí, luego, esa, 95, y luego en el 2011 también, ¿no?, el programa tuvo otro galardón. El premio Ondas. Sí. Sí. Antes has empezado hablando de la generación del 50, ¿no?, de González, de Claudio, Gamoneda, Ángel González, la generación del gin tonic, del whisky, ¿no?, Caballero Bonal, pero también ha habido en ese tránsito muchos poetas jóvenes. ¿Qué poeta joven de los que ha pasado en esa memoria tuya del programa te ha sorprendido más en el momento que era joven y que luego con el paso del tiempo has visto tú cómo se ha convertido o se ha consolidado como poeta? Bueno, ha habido muchos poetas jóvenes. Yo especialmente siempre he tenido una relación muy estrecha con los poetas cordobeses. Aquí está, por ejemplo, Joaquín Pérez Azaustre, Raúl Alonso, que también tuvo uno de los premios del programa de poesía, cuando entonces, hace muchos años de eso. En fin, hay una cantidad, José Luis Rey. Yo siempre he tenido una relación y creo que además, y eso es una de las cosas que más nos ha enriquecido a nosotros haciendo el programa, y es que así como los mayores, los jóvenes deben aprender o aprenden de los mayores, también ocurre al contrario, que los mayores aprenden de los jóvenes. Y hay un ejemplo de un poeta, de un gran poeta, Vicente Aleixandre, en que él fue cambiando incluso su propia escritura a través del contacto con los jóvenes y de la lectura de la poesía más joven, ¿no? Y bueno, y aquí tenemos también a María Victoria Atencia, que también ha estado unida, es decir, que su obra tiene una gran capacidad ejemplar también para los más jóvenes, pero ella también, y así lo ha reconocido muchas veces, ha aprendido mucho de los jóvenes. En la poesía yo creo que es todo una gran cadena en que unos vamos aprendiendo de otros. Y eso yo creo que por eso yo me he enriquecido mucho con el programa y con todos estos poetas jóvenes. Y yo he de decir aquí públicamente, porque lo digo siempre, que si yo he tenido alguna relevancia poética, si es que la he tenido, ha sido gracias al apoyo que he tenido de los jóvenes, porque los que eran más o menos de mi edad me han apoyado muchísimo menos que realmente los jóvenes, y por eso yo estoy siempre muy agradecido. Aparte de que eso también, de alguna manera, ¿verdad?, te rejuvenece. Le vamos a dar la vuelta a la pregunta porque también la Estación Azul tiene un premio dedicado a la poesía joven desde hace años, que también es descubrimiento, ¿no?, de nuevos valores. Pero le voy a dar la vuelta, Carolina, de los poetas de la generación del 50 o de poetas, digamos, con un peso potente en la literatura, en la historia de la literatura española y europea,
europea e internacional. ¿Cuál es el poeta que haya pasado por la Estación Azul del que tú tengas como la mejor huella o el mejor eco? Bueno, en mi etapa, claro, no he tenido la generación del 50, obviamente, no he tenido la suerte ni el privilegio. Es que me mandes elegir, he tenido la suerte de encontrarme en este año y medio que llevo al frente del programa con poetas estupendos. A ver, bueno, mira, Antonio Gamoneda, comencé en la temporada, inicié es verdad, el año pasado, mi dirección, el ciclo, en compañía de Antonio Gamoneda, que fue un regalo, porque aparte todavía estaba el virus por allí pululando, y entonces hicimos la entrevista en el jardín de su casa y pasó una cosa muy mágica, y es que empezó a sonar la campana de la Catedral de León, y su casa está muy cerquita, y bueno, era un tintineo que le sorprendió porque no era una hora habitual, y entonces ese momento mágico quedó registrado en la radio y fue muy bonito, ¿no? La sorpresa del propio Antonio Gamoneda. Recuerdo con mucho cariño esa entrevista. También tuvimos la oportunidad, de entrevistar a Aida Vitale a su paso por España el año pasado. Bueno, es que no me quiero olvidar a nadie, y han sido un montón de poetas. Ana Luisa Amaral, la estupenda poeta portuguesa que falleció este verano pasado. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con ella el año anterior, Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, maravillosa, fue una conversación estupenda porque además era una mujer muy expansiva y muy cariñosa, y fue muy bonito también porque ella hablaba pues un castellano con muchas huellas del portugués, y entonces a veces tenía que hacerle la traducción, fue muy bonito. Es que han pasado tantos. A ver, no me quiero olvidar a nadie. Venga, uno más. Venga, que os haga la última pregunta antes de irnos a publicidad. Sí. Porque en esta radio, de esta estación de tren, sí hay publicidad. O sea que, sí. Venga, dinos uno. A ver, Aurora Luque también estuvo, ¿qué? Hace una semana o dos. ¿Quién más? Es que esto me lo tengo que apuntar porque tengo una cabeza de chorlito. Pero, Piedad Bonet, la estupenda poeta colombiana, que también aprovechamos que pasó por Madrid el año pasado por la residencia de estudiantes para entrevistarla. Fue una entrevista especialmente bonita porque abordamos el tema de su hijo. Fue de esas ocasiones en las que es posible crear un clima así como de intimidad y de confianza, y que la gente te habla de asuntos muy íntimos con el corazón en la mano, y de hecho tuvo mucho feedback esa entrevista, porque incluso gente que no es muy lectora de poesía, que sigue siendo un género minoritario, pues me comentó que se había quedado enganchada, ¿no? Que le había emocionado mucho. Bueno, han pasado un montón de poetas. Sí, son muchos años, ¿no? Y nombres... Sí. Yo hablo de mi etapa porque, claro, es la que tengo. No, habéis nombrado autoras y autores fantásticos. Yo recuerdo también mucho ahí a Aida Vitale, porque fue el último número que dedicamos en Mercurio, fue el cierre de Mercurio, sí. Y ella siempre me dice, qué pena que usted lo cerrase conmigo. Y digo, no, al contrario, ¿no? Es casi un buen recuerdo, un buen sabor. Bueno, quiero decir también aquí que yo aprendí mucho colaborando en Mercurio. Bueno, eso no entra en el programa. No entra en el programa. Porque gracias a ti estuve durante varios años, y eso me hizo aprender muchas cosas también, y también sujetarme, porque tú también eres una persona muy rigurosa. Bueno, muchas gracias, Javier. Una pregunta final para los dos, antes de irnos a publicidad. Luego os pediré que volváis, porque vamos a tener aquí a una serie de poetas que han estado o que están vinculados a la Estación Azul, y quiero que volváis a estar aquí. Brevemente la respuesta, porque la campana de la publicidad manda. ¿La radio es el mejor oído para la poesía? ¿Más que la televisión, más que el periódico? Hombre, más claro, que la revista? claramente, yo creo que sí. Porque, bueno, en la televisión, para empezar, es difícil que haya espacios dedicados a la poesía. Así que ya de entrada, y creo además que la imagen a veces despista a la hora de penetrar en el poema. Y luego la prensa escrita tiene el hándicap de que no se escucha la voz del poeta. Entonces es verdad que yo creo que el mejor medio para disfrutar la poesía en la voz del poeta es la radio, y de hecho una cosa que hacemos en la Estación Azul es pedirle a los poetas que pasan por el programa que lean un par de poemas para que se queden en el registro de Radio Nacional de España, que bueno, es un patrimonio inmaterial de este país, ¿no? Todos los poetas que han ido dejando allí su huella, su aportación, y bueno, tiene un valor incalculable, por supuesto. Javier, la poesía entonces, la radio afina el oído del oyente, ¿o no? Sí, bueno, yo creo que es el medio por excelencia de la poesía, porque la oralidad
es fundamental. Incluso cuando escribimos un poema, lo primero que hacemos, en general casi todos, después de haberlo terminado, es leerlo en voz alta, porque es lo que nos da cierta conciencia o conciencia de que si lo que hemos escrito tiene algún valor o no. Por lo menos en ese momento, porque a lo mejor al día siguiente ya ese poema se rompe. Pero en ese momento yo creo que la oralidad es muy importante. Y luego además la radio tiene... esto no es algo que yo haya pensado ahora, sino cuando hablamos en la radio, aunque nos dirigimos a todos, pero solo nos dirigimos a un ser. Y eso es lo que le da calidez a la radio, ¿no? Pues yo me acuerdo que en algunos programas de noche que colaboré hace mucho tiempo, pues me gustaba mucho porque yo entonces quería mandar mensajes a la persona amada, pero sin citarla, y entonces yo el programa, cuando hablaba de poesía o lo que sea, sabía que me estaba dirigiendo exactamente a una persona. Y eso es algo que también maravilloso de la radio. Bueno, pues son nuestros invitados especiales de este 9º encuentro de poesía. Vamos a darle un aplauso antes de hacer una breve pausa. Esperaos ahí. Vamos a dar la bienvenida a Ignacio Elguero, a este andén que también es el suyo. Ignacio, bienvenido. Ignacio, Javier nos contó ayer cómo surgió el nombre, ¿no? La Estación Azul, el libro y tal cual, pero también es muy importante la sintonía de un programa. Vamos a escucharla. La Estación Azul. Próximo tren con destino a la Estación Azul. Paradas en novela, ensayo, poesía y cómic. Radio Nacional. Bien, el tren que llegó ayer, que partirá cuando terminemos hoy. ¿Por qué este tema de Eleanor Rigby de los Beatles viene a decir la letra mira a las personas solitarias? ¿A qué lugar pertenecen las personas solitarias? Ahí viene esa sintonía porque pertenecen a la poesía, a la Estación Azul. Podría ser. Bueno, antes de nada, muy buenas tardes. Muchas gracias al Ayuntamiento de Puente Genil y al esfuerzo, como siempre, en pro de la cultura de Antonio Roa. O sea que es un placer estar aquí con todos ustedes. Bueno, la verdad es que la Estación Azul, cuando Javier y yo pusimos en marcha el programa hace 22 años, comenzamos con una sintonía de la película Azul de Krzysztof Kieślowski. Lo que pasa es que era verdad, Javier, era muy lánguida, era muy triste, y decíamos, es que esto de... Llevamos los sábados por la noche a las 12 en directo, ¿no? Y ya hace muchos años que fuimos a la canción de los Beatles, eligiendo esa versión instrumental que creíamos que es muy poco conocida y muy interesante, ¿no? Pero el silencio o la soledad son dos lugares muy bulliciosos precisamente para acercarse a la poesía. Yo recuerdo en un recital en el Ateneo de Madrid que era en mitad de los años 80, que Eduardo Oribars y Leopoldo María Panero, que estaban en esas jornadas, decían que su poesía había que leerla con las ventanas abiertas y el ruido de la calle, ¿no? O sea que posiblemente ahí encontraran el silencio, ¿no? Cada uno hace y busca su propio mundo para acercarse a la poesía. O sea que lo de que el lugar solitario, ¿a dónde pertenecen los solitarios? ¿A qué lugar? No te está sacado de la letra, ¿no? Podría a mí ser, me han gustado y me siguen gustando mucho los Beatles, ¿no? Pero creo que esta versión instrumental, que como te digo es muy poco conocida, nos daba otro ritmo después de muchos años con la languidez de la banda sonora, que es una maravilla. Bueno, no era Azul, perdón, era la anterior de la trilogía de Kieślowski, que es La doble vida de Verónica.
Habla de Lidia Verónica. Bien, es que las sintonías son muy importantes porque es algo como un sonido de la familia, que uno está haciendo cosas por la casa y escucha la estación azul. Pues hay que poner algo animado. Sí, ¿no? Bien, bien, también ya tú que eres un hombre del rock y que también tienes tu faceta, pues ahora que se cumplís años, decir, bueno, vamos a darle una vuelta ahora con Carolina, ¿no? Que es una mujer joven. Ya lleva años, ya lleva. Sí. Ya esta sintonía lleva ya unos cuantos años. A veces no, vamos a poner algo más. Pues a Carolina le gustó y ella es la directora ahora y la mantiene. Cualquier día la cambia, pero... Bien, ayer hablamos de cómo Radio Nacional de España, hay una generación, la nuestra y la anterior, que le debemos mucho a Radio Nacional de España, el teatro hablado de Radio Nacional de España, donde salieron grandísimos actores. De ese cuadro de actores, luego muchos desembarcaron en Estudio 1 de televisión española a finales de los 50, comienzos de los 60. Y sin duda la poesía, el montón de poetas, de grandes poetas, Gerardo Diego, ¿no? Que han pasado por la radio, que han sido un poco como la herencia, o fueron la herencia de la Estación Azul. Eso, no sé si pertenece, te pregunto, un poco al espíritu, al viejo espíritu de la institución libre de enseñanza, de las misiones pedagógicas. La radio llega a todos los sitios, la radio llega a todos los lados y es el mejor vehículo para que la poesía impregne a todos, ¿no? No sé si viene por ahí. Sí, bueno, yo no tengo la menor duda, ¿no? Cuando efectivamente a nosotros en el primer programa, lo contaría Javier, me imagino, el testigo nos lo pasó Pepe Hierro, ¿no? Y el whisky de Pepe Hierro. ¿Eh? Y el whisky de Pepe Hierro. Sí, lo contó, ¿no? También pero se lo dimos. Bueno, cuando en ese momento Javier y yo planteamos a la dirección de entonces hacer un programa de poesía, pues nos costó mucho, ¿eh? Tuvimos el apoyo de Luis Alberto, por cierto, y de mucha gente, pero nos costó mucho hacerlo. Nos costó mucho sacarlo porque también cuando decimos que la radio pública, que la televisión pública debe dedicarse al servicio público, entra todo lo que es el fomento de la cultura en general, de las distintas disciplinas artísticas, luego o hay una serie de directivos que les interese o es complejo y complicado que se puedan llevar a cabo ciertos proyectos. Entonces, nos costó, pero luego siempre, bueno, pues las distintas direcciones para aguantar 22 años, pues lo han mantenido, ¿no? y lo han apoyado. Yo creo que desde luego la cultura en general es la parte esencial y lo que debe de mantener en pie a Radio Televisión Española. Me gusta eso que dices de los directivos, porque efectivamente es la gran batalla, ¿no? Y hablábamos en una mesa redonda, los directivos, los de arriba, los directores comerciales, los directores... Pero tu caso lo tienes fácil, porque tú has sido director de la estación, luego director de la radio, luego director de directores, ¿no? Entonces, cuidado, que no me toquen la Estación Azul, ¿no? Bueno, o de repente tienes que hacer número y decir, a ver... Hace poco hubo un intento y digo, bueno, qué osadía, estoy yo de director de Educación, Cultura Internacional de todo Radio Televisión Española y pensaban llevar la Estación Azul a la madrugada. Es increíble. Pero bueno, de todo veremos, ¿no? Pero sí, yo desde luego en todos estos años que llevo en etapas directivas ha sido mi gran prioridad, ¿no? Tanto en los años en la radio como ahora en Radio Televisión Española, la prioridad ha sido ir creando nuevos espacios. Bueno, ahí en televisión acabamos de crear Culturas 2 y Un País para Leerlo, un nuevo programa de libros de Mario Obrero, Encuentros con Jesús, Marchamalo, que conocerán algunos. Es decir, que bueno, son tres estrenos que vienen a aumentar la oferta que tenemos. Y en la radio yo estoy muy contento con la oferta cultural que da Radio Nacional, Antes hablabas del cuadro de actores, pero nosotros tenemos la más potente actividad y producción de ficciones sonoras de la radio española, ¿no? Hicimos El Quijote entero hace unos años con guión de Francisco Rico y ahora hicimos Los Santos Inocentes, Trafalgar y este mes de noviembre estrenamos La Tribuna de Emilia Pardo Bazán, o sea que... Sí, y también nos hablaba Joaquín Perea Sauce también, ¿no?, de los clásicos, ¿no? Los clásicos a través de los podcasts. Hemos puesto en marcha, en la radio ahora mismo hay 12 programas entre podcasts y los distintos canales de literatura.
Ahora que hablo de los podcasts, esa es un poco la nueva revolución de la radio, ¿no? Porque de repente uno está viendo, como periodista cultural, desde fuera, como hombre de radio también, que la radio compite con el encapsulamiento o el nuevo lenguaje o la nueva narrativa fragmentada de los audios, de los podcasts. ¿Tú crees que eso enriquece la radio? Pero va a haber un momento determinado en el que va a estar como la radio compitiendo con la microradio. No, yo creo que no. Yo personalmente creo que es un proceso también un poco de moda, esa es mi opinión, vamos, y me parece muy bien, me parece fantástico, pero ya le pasó al audiovisual con lo que fueron los youtubers y los YouTube y las grabaciones de YouTube y los vídeos, etcétera, etcétera. Bueno, pues lógicamente que se abra y que se utilice el campo del audio, porque no deja de ser un archivo de audio digital. No es más que eso. Es decir, cualquier programa de radio que lo puedes escuchar luego grabado desde hace ya unos cuantos años, 20, no le llamábamos podcast, pero era la grabación del programa. Es decir, tú podías descargarte luego el programa cuando quisieras. Entonces esto lo que ha hecho es un universo nuevo a través de Internet que da muchísimas posibilidades. Pero es un campo más, ya se hizo, como digo, con lo audiovisual y con el musical, y lógicamente tendría que llegar a mí me parece estupendo, yo no creo que compita por una razón. La radio tampoco compite consigo mismo, todas las grandes, y sin ser grandes, todas las emisoras de radio tienen la parte del lineal, que es la parte de emisión en directo, más la parte de archivo grabado. El archivo grabado puede ser el mismo programa que luego tú te escuchas cuando vas a la página web o hecho para la ocasión porque no se emite en lineal, que son los podcasts. Pero los podcasts nosotros, por ejemplo, en verano o en Navidades o en Semana Santa, cuando no hay fútbol, bien, pues los ponemos ahí, cuando el fútbol nos deja los huecos y no nos quita, pues ahí colocamos los podcasts, ¿no? Que tienen otra salida, es otra forma de darles otra salida. Ya le hubiese gustado eso que existiese, pero a nivel visual, Antonio Gasset, porque a veces me ha recordado Antonio Gasset cuando has dicho lo del fútbol y lo de la madrugada, porque sí. La Estación Azul también ha pasado madrugada, post-madrugada, más madrugada, sí. De nuevo a la mañana y ahora los fines de semana. ¿La poesía no tiene horas o sí tiene una hora la poesía? Bueno, mira, lo que tiene bueno ahora la existencia del mundo digital es que tú te puedes escuchar un audio o ver una película o un programa de televisión cuando te dé la gana. Es decir, en ese sentido no nos engañemos, esto está cambiando muy deprisa y va a seguir cambiando cada vez más. Entonces, si estudiamos quién escucha la radio en directo y quién ve la televisión en directo, tiene unos perfiles muy concretos, ambos, en qué momentos del día, cuándo, por qué motivos, etcétera, ¿no? Entonces, lo otro nos ha dado unas posibilidades maravillosas, ¿no? de poder escucharlo. Es verdad que somos todavía muchos, yo creo, los que nos gusta escuchar la radio, vamos a centrarnos en la radio, que es en lo que estamos, la radio en directo. ¿Por qué? Porque la radio en directo te da la sensación de cercanía, de una persona amiga que está al otro lado, de que tú les escuchas y tienes siempre la sensación al oyente de que también participa de alguna manera, ¿no? Se crea un hilo de empatía y de juego de seducción muy interesante, ¿no? Y eso es lo que tiene siempre la radio en directo y que no es igualable a nada. Que puede haber... Se puede crear radio, porque la gente que escucha los podcasts, como sabéis, pues se los coloca, sale a andar, va en el metro y tal, y me parece fenomenal. Pero las noticias, por ejemplo, los informativos, cierto tipo de programas, hablamos de la Estación Azul, podríamos hablar del Ojo Crítico, son en directo, ¿no? Y también el directo tiene otra viveza, tiene otro pulso. Esa palabra pulso precisamente me la dijo hace una semana Miguel Ríos hablando de la diferencia entre las grabaciones y los conciertos en directo. Dijo, el directo te da un pulso con el público, con la canción, contigo mismo, y en el estudio no, porque el pulso no existe.
no hay capacidad, porque se puede corregir, se puede repetir, Claro. se puede... Todo Tiene truco. Tiene truco. Lo que pasa que es verdad que el ideal, por ejemplo, cuando se graba un programa es hacer un falso directo. Tú tienes que mantener la tensión. Yo soy partidario de no corregir los programas, de dejarlos con las equivocaciones, con los ruidos, con todo, los programas que se graben, porque es más sensación de directo. Es verdad que ahora hay una generación muy joven, muy purista, que le gusta otro tipo de línea. Oye, ¿no? ahora que has dicho truco, se me ha ocurrido que, teniendo en cuenta el día que estamos entre ayer y hoy, si ahora llaman esta noche a tu habitación del hotel y dice alguien, ¿trato o truco? ¿Qué libro de poesía le dirías para hacer el trato? Ostras. Pues mira, lo último que he leído es el libro de una poeta joven que se lo presenté el otro día, que en Renacimiento, que es el de Raquel Vázquez. Raquel es una chica que tiene 30 o 32 años, 31 años, que empezó muy joven con una poesía muy seria, en esa generación joven que le está costando mucho, porque están saliendo grandísimas poetas, sobre todo mujeres fantásticas, y le está costando porque están luchando, ¿ves? Estos también se han encontrado, como bien sabes, Guillermo, enfrente al mundo de lo que llama Luis Alberto, y yo comparto, de la parapoesía, ¿no? De la poesía en las redes, sin calidad. Es verdad que habrá gente, y yo no lo niego, con calidad, etcétera. Pero todos estos que de repente hemos visto como grandes editoriales se ponían también a publicarles cuando no tienen ni siquiera la capacidad de decir que tiene una calidad ínfima, porque es que está por debajo de eso. Y entonces esa generación joven yo creo que le ha costado, porque ni juegan a moverse en las redes de una manera publicitaria desvergonzada, sino que lo que pretenden es hacer buena poesía. Y eso tiene menos predicamento, ¿no? O menos huecos donde hacerlo, ¿no? Por eso yo estoy feliz de que tengamos en Radio Nacional un programa como La Estación Azul. Y el premio, hay muchos ¿no? más espacios de literatura, también, ¿no? El premio de poesía joven Radio Nacional, que edita Visor, que está aquí Manuel Borrás, y que estamos contentísimos. Ahora hemos pasado a participar también en el Pepe Hierro, que edita, que publica el San Sebastián de los Reyes, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. O sea que, nada, ahí la verdad es que muy contento. Y ese es el último libro que he leído. Lo que pasa que es que tengo abiertos más o menos ahora mismo como 10 o 12 libros de poesía, y encima en la mesa tendré como 14 novelas en relecturas. Ahora estaba releyendo, venía en el tren, Travesía de Madrid, de Umbral. Es decir, que saltas continuamente. Un balcón en invierno también lo venía leyendo ahora de Landeros. Vas a eso o vas a de Pérez Andújar, una novedad de ahora que sacó Anagrama. Me gusta mucho porque coincidimos en todo el contar la historia generacional, ¿no? Sí, que es nuestra generación. Claro. Tú antes has dicho lo de abrir una ventana, ¿no? La poesía. Tú sabes que este congreso, este festival, este encuentro poético existe en gran parte por el impulso, la pasión de Antonio Roa, para el cual la Estación Azul, más que una ventana, que también es una brújula, o fue una brújula en un momento determinado. Sí. La poesía puede ser una brújula en estos tiempos de ruido, de amenazas, de conflictos, donde no sabemos muy bien si la egolatría o el egocentrismo de la violencia del ser humano y de las políticas y de los nacionalismos no sabemos dónde nos van. La poesía sería esa brújula para decir, recuperemos el norte a través de la cultura, de la poesía. Sí, yo desde luego creo que sí. Creo que hay algunos poetas, y en la sala están, que además hacen una poesía del compromiso, que creo que es necesaria, que creo que quien la sabe hacer bien hace una gran labor, porque es necesaria hacer esa denuncia, ponerlo sobre la mesa, hacernos reflexionar. Y luego, por otro lado, yo creo que a su vez la poesía, como decías en la primera parte de la pregunta, sí tiene mucho de bálsamo, ¿no? Desde luego para mí lo es. Para mí es sana, como decimos muchas veces, aunque sea un tópico, es sanadora totalmente. Cuando encuentras un buen libro de poemas y continúas en él, pues eres enormemente feliz. A los que nos gusta leer poesía, yo creo que no hay un estado de felicidad mayor cuando te acercas a una disciplina artística
que leer un buen libro de poemas. Incluso con solo un poema ya te salva el día. Sin duda alguna. Ayer, tanto Carolina como Javier destacaron en estos 22 años que tiene casi, ¿no?, ese eco de tango. Hoy tenemos tango de la poesía, tendremos al final. Eligieron un momento determinado, ¿no? Javier contó lo de Pepe Hierro, Carolina contó ese patio leonés de Gamoneda con las campanas de la catedral. ¿Tú cuál es tu recuerdo de toda esta andadura, de este largo viaje de 22 años de la Estación Azul? Pues yo hay unos días que recuerdo con mucho cariño, que fueron el día de Pepe Hierro. Eso desde luego, no vale porque repetir. lo contó. Pero para mí, los sábados en directo, cuando Javier y yo nos íbamos los sábados en directo, que íbamos a mi casa y preparábamos la cena, cuando los poetas eran de Madrid, se venían a casa a cenar y nos tomábamos además un vinito y la verdad es que esos inicios, la ilusión de esos inicios, la cantidad de poetas que han pasado y que yo creo que lo han disfrutado, la conversación larga, pero esos primeros programas con la ilusión del directo y de que el poeta venía, ya te digo, hacíamos primero la reunión en casa y luego nos íbamos para el estudio, lo recuerdo con muchísimo agrado. Y luego, como anécdotas, Javier, perdona que lo cuente porque era muy divertido, el día que Javier... Teníamos ahí un poeta que nos estaba dando un rollo y Javier se quedó dormido, claro. No me extrañó nada. Y empezó así, y yo por debajo de la mesa, dándole patadas a Javier, porque claro, estaba ahí, el hombre viéndolo. Ese estuvo divertido, Javier. Además te hice una foto. Me gusta esa imagen también, ¿no?, de la poesía como una forma de pataditas por debajo de la mesa al tobillo de la realidad. Era muy aburrido. La verdad es que era aburridísimo. Era aburridísimo. Bueno, tú ya sabes, Ignacio, que tiene buena poesía, ojo, pero es que hablando era soporífero. Antipoeta, ¿no? Sí. Antipoeta, ¿no? ¿Qué pasa cuando, que es algo que siempre está ahí en el mundo de la poesía y que nadie quiere tocar, pero luego en la intimidad todo el mundo habla, ¿no? Esos grandes poetas o esos poetas de clase media que escriben muy bien, pero que luego salen al público a leer y dicen, Dios mío, ¿por qué no tiene un traductor? Sí, bueno, todos conocemos el caso de Pere Gimferrer, ¿no?, por ejemplo, que es que el hombre, claro, recita como tal y las entrevistas hacérselas cuesta. Le vi el otro día en Barcelona en la entrega de los premios Liber, porque ambos fuimos premiados y es verdad que recitó además allí un poema, pero que hay poetas que no tienen el don de poder recitar bien. Pero bueno, lo mejor es a los poetas leerlos, ¿no? Y luego si recitan bien, pues disfrutarlos en la lectura, ¿no? Y si no se les lee los programas como la Estación Azul, la gente que los conduce. Pero ¿no? es verdad que, por ejemplo, nosotros, claro, para la radio, la lectura del poema es fundamental, ¿no? La base es la lectura de poesía y es que ahí pues han estado, pues desde, ya por desgracia, muchos fallecidos, ¿no? Desde Brines, Pousoño, Pepe Hierro, y es que no pararía, ¿no?, de decirte muchos nombres. Bueno, me estaba acordando también a de Joan Margarit, en fin, que grandísimos que han dejado. Margarit leía muy bien y que han dejado ahí su poesía. Sí, Margarit le da un toque de humanidad a la lectura de poesía. Sí, leía muy no bien, era porque nada además, rapsoda. como sabéis, él, además que hacía actuaciones en directo con un grupo de jazz y tal, Sí. pues él actuaba, cada poema lo actuaba, sí. Incluso cuando estaba en la radio también gesticulaba muchísimo y... Sí. Sí. Bueno, pues Ignacio, felicidades por ese premio Liber, felicidades por estos 22 años de andadura. Quiero pedir que se nos incorporen, que suban con nosotros Carolina, por favor, y Javier Loztalé, por favor, acompañarnos al escenario. Un aplauso, por favor. Están tímidos estos viajeros del tren, este trío Maravillas,
como tres mosqueteros de la poesía, tres mosqueteros azules. Y, por favor, alcalde, Eva, Antonio Roano, para este homenaje de este 9º encuentro Juan Rejano a la Estación Azul. Es el original del cartel. Ah, muy bien, qué bonito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, sí, de Víctor Almeida. Víctor Almeida es el autor. Un aplauso también para Víctor. Original del cartel de este 4º premio Juan Rejano de este año, también hecho por el artista Víctor Almeida. Muy bien. Buen recuerdo a Cristina Hermoso. El broche al homenaje que hemos querido dedicar este año a la Estación Azul, una estación que esperemos que, como decía aquel viejo adagio, de que el mejor premio es seguir haciendo el trabajo con el que uno es feliz y se hace feliz a los demás. O sea que muchas gracias, buenos rumbos, buena andadura y que siga el tren azul. Otro aplauso mientras se van a su asiento a su vagón.